Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, determine las reacciones en el soporte fijo en A y en el rodillo en B. El soporte en B se asienta a 5 milímetros. Considere que el modo de elasticidad es de 200 gigapascales y el momento de inercia es de 300 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. En este caso tenemos una viga que ya es una viga hiperestática porque tenemos el apoyo a la izquierda donde está empotrado y por lo tanto tenemos 3 reacciones. Además de eso tenemos un apoyo simple en el extremo de la derecha y en este tenemos una sola reacción. Por lo tanto en total tenemos 4 reacciones. Para una viga en 2 dimensiones va a ser suficiente para tener una viga hiperestática. Tenemos una viga hiperestática en este caso de grado 1. En el caso de las vigas hiperestáticas, cuando lo vamos a resolver por el método de la doble integración, tenemos la opción de primero intentar determinar las reacciones o establecer nuestras condiciones de equilibrio, o también lo podemos hacer al final. Recordemos que al intentar sacar las reacciones por las ecuaciones de equilibrio, por las condiciones de equilibrio, no vamos a llegar a los valores. ¿Por qué no vamos a llegar a los valores? Porque como tenemos 4 incógnitas y únicamente 3 ecuaciones, no vamos a llegar a los valores. Es probablemente que lleguemos a alguno, pero digo esto porque en ocasiones queremos buscar los valores de las reacciones instantáneamente en esa parte y a veces nos confunde el hecho de que no lo vamos a obtener. En este caso, como ya sabemos que no lo vamos a obtener, tenemos la opción de hacerlo desde ahorita o hacerlo al final. Para más o menos seguir la misma metodología que he estado siguiendo siempre, lo voy a ir haciendo desde ahorita. Entonces lo primero que voy a hacer es un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre vemos las reacciones. En el apoyo, como está empotrado, pues tenemos 3 reacciones. Tenemos una reacción AY, una reacción AX y una reacción momento MA. Además de esto, contamos con la fuerza distribuida rectangular de 10 kN por metro. Tenemos una carga distribuida rectangular de 10 kN por metro durante 6 metros. Entonces lo podemos cambiar por una fuerza equivalente en el centro de masa, que es el centro de la base, es decir, a 3 metros del extremo que está en B, en donde esta carga puntual valdrá 60 kN. ¿Cómo obtuvimos 60 kN? Multiplicamos 10 kN por metro multiplicados por 6 metros. Además de esto tenemos la reacción en B. Como podemos observar en el diagrama de cuerpo libre, podemos ver que tenemos 4 reacciones que no conocemos. Para plantear nuestras ecuaciones de equilibrio tenemos 3 ecuaciones. Tenemos la ecuación sumatoria de momentos, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Voy a empezar con la sumatoria de momentos en B. En la sumatoria de momentos en B, considerar los momentos en este sentido como positivos. Vamos a tener el momento MA, que es el momento reacción. Vamos a tener el momento que nos genera la fuerza de AY, que será de 6, que es la distancia, por AY, más la carga de 60, que multiplica la distancia, que son 3 metros. Esto igual a 0. De aquí, si acaso, podemos simplificar. 60 por 3 nos da 180, pero nos queda MA menos 6AY más 180 igual a 0. Esto ya no se le puede hacer nada, no vamos a poder encontrar nunca los valores porque tenemos MA y AY, es decir, tenemos 2 incógnitas en una sola ecuación, por lo tanto no podemos resolverla. Vamos ahora con la sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y tenemos la reacción AY más la reacción B menos la carga puntual de 60, la carga equivalente de 60, igual a 0. Nuevamente aquí no vamos a llegar a nada, entonces lo podemos dejar así. Por último vamos a la sumatoria de fuerza en X. En la sumatoria de fuerza en X, la única fuerza que tenemos en X es AX. Entonces aquí tendremos que AX va a ser igual a 0. Este valor sí lo pudimos obtener una de las 4 reacciones, las otras 2 no las podemos obtener. Para continuar con esto, con el método de la doble integración, lo que tenemos que hacer es un corte. Vamos a hacer un corte, en este caso este ejercicio solo se resuelve con un solo corte, que es válido desde 0 hasta 6. En el corte veríamos lo que sería nuestra reacción MA, nuestra reacción AY, nuestra carga distribuida rectangular de 10 kN por metro, y adentro de nuestra viga vemos lo que sería la fuerza cortante y el momento. En este caso me voy a enfocar únicamente en el momento porque es lo que necesitamos para seguir el método de la doble integración. Recordemos que el método de la doble integración es a partir del momento integramos 2 veces. Entonces únicamente yo voy a calcular el momento. Entonces, para calcular el momento será conveniente nuevamente cambiar nuestra carga distribuida rectangular por una
fuerza puntual, pero en este caso, como ya no tenemos la base de 6 metros, entonces ahora tenemos una base de X. Para cambiar la carga distribuida rectangular a una carga puntual, tenemos que multiplicar 10 kN por metro por la base, que es X, lo que nos daría 10X, y lo tenemos que poner a la mitad de la base, es decir, a una distancia de X sobre 2 de nuestro corte. Ya que tenemos estas consideraciones, entonces ahora sí vamos a la sumatoria de momentos en el corte. En la sumatoria de momentos en el corte tenemos que tiene que ser igual a 0. Voy a considerar los momentos en el sentido que siempre considero los momentos positivos. Tenemos el momento MA, que es el momento de reacción, menos AYX más 10X por X sobre 2. Este es el momento que nos genera la carga distribuida rectangular. 10X es la carga, X sobre 2 es la distancia, más el momento M, que es el momento flector interno. Esto tiene que ser igual a 0. Si despejamos de aquí, tendríamos que M va a ser igual a menos MA más AYX menos 5X cuadrada. Esto nos quedaría como nuestro momento en toda nuestra viga. Además de esto, para continuar con el método de la doble integración, tenemos que integrar el momento dos veces. En la primera integral obtendremos el ángulo o pendiente. Esto nos quedará de la siguiente manera: EI por teta, o el ángulo, va a ser igual a menos MAX más AYX cuadrada entre 2 menos 5 tercios de X al cubo más una constante de integración C. Volvemos a integrar para encontrar la ecuación de la curva elástica y tendremos que EI por V menos MAX cuadrada sobre 2 más AYX cúbica entre 6 menos 5X cuarta entre 12 más CX más C2, nuestra segunda constante de integración. Como podemos observar, al ser esta una viga hiperestática, entonces nosotros ya tenemos varias incógnitas extra en esta parte. Una de las cosas que se acostumbra a hacer es, en la parte de las reacciones, despejar alguna de las incógnitas, por ejemplo AY, y dejarla en función de MA, y así sustituirlo para aquí tener menos incógnitas. Generalmente yo no lo hago porque suele causar confusión, pero es una cosa que se puede hacer. En este caso yo lo voy a dejar así, y de esta manera voy a buscar los valores de nuestras constantes de integración. Para encontrar los valores de las constantes de integración, lo que tenemos que hacer es fijarnos en las condiciones de los apoyos. En este caso tenemos dos apoyos. Tenemos un apoyo de empotramiento, que es donde vamos a tener dos condiciones, es decir, que el ángulo es 0 y la deflexión es 0. Y tenemos un apoyo simple, en donde la deflexión normalmente es 0, pero en este caso, para este ejercicio en particular, nos dice que la deflexión es de 5 milímetros. Es decir, tendremos que considerar que la deflexión es de menos 5 porque es una distancia que se recorre hacia abajo y son milímetros. Entonces tendremos tres condiciones para este ejercicio. Por un lado, cuando X es igual a 0, el ángulo o pendiente teta es igual a 0 y delta o la deflexión también es igual a 0. Por otro lado, cuando X es igual a 6, la deflexión va a ser de menos 5 milímetros. Además de esto, hay que recordar que el ejercicio nos da el valor del modo de elasticidad E es igual a 200 gigapascales y nos dice que el momento de inercia es de 300 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Entonces, ya que tenemos estas tres condiciones, entonces vamos a sustituirlas en nuestras ecuaciones, en las ecuaciones correspondientes. Vamos a empezar de uno por la primera. Primero tenemos que cuando X es igual a 0, tenemos que el ángulo es igual a 0. Entonces, para resolver esto lo tendremos que sustituir en la ecuación verde, que es la ecuación del ángulo. Si sustituimos que el ángulo es 0 cuando X es 0, entonces nos queda todo como 0. Nos queda EI por 0 menos 0 más 0 menos 0 más C. Por lo tanto, estas son las ocasiones donde queda muy sencillo. Nos quedará que nuestra primer constante de integración C es igual a 0. Vamos ahora con la segunda condición. En la segunda condición, aquí tenemos que cuando X es igual a 0, la ecuación de la curva elástica es 0 porque la deflexión es 0. Esto se sustituye en la ecuación naranja. Entonces nos quedaría nuevamente que 0 va a ser igual a menos 0, más 0, menos 0, más CX, recordemos que C vale 0, entonces esto también es 0, más C2. Entonces tenemos que nuestra constante de integración 2 nuevamente es 0.
Entonces ya tenemos las primeras dos constantes y las únicas en este caso, solo tenemos dos constantes de integración. Pero entonces, ¿por qué tenemos otra condición? ¿Por qué tenemos la condición del siguiente apoyo? ¿Esa no la necesitamos o qué? Sí la necesitamos. Lo que pasa es que si nosotros analizamos el problema en general, nosotros tenemos 4 reacciones que no conocemos, además de 2 constantes de integración. En total tenemos 6 incógnitas, 4 reacciones y 2 constantes de integración. Por lo tanto, en nuestra sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos, tenemos 3 condiciones para encontrar 3 valores, es decir, de ahí podríamos encontrar 3 reacciones. Pero en esta parte tenemos otras 3 condiciones, 2 en el apoyo de la izquierda y 1 en el apoyo de la derecha. En total tenemos 6 condiciones, 3 condiciones por la estática y 3 condiciones por los apoyos. Entonces, en total, el número de condiciones tiene que ser igual al número de incógnitas que tenemos para poderlas resolver todas. Entonces, como nosotros tenemos 6 ecuaciones y 6 incógnitas, lo podemos resolver. Vamos entonces a sustituir las condiciones del segundo apoyo. En esta parte suele haber un poco de confusión. ¿Por qué? Porque generalmente, como tenemos que la deflexión es 0, al multiplicarlo por E y por I, pues nos da 0. Entonces no le hacemos mucho caso a lo que valga E o a lo que valga I. En realidad no es importante porque el ángulo de deflexiones normalmente los consideramos como 0. En este caso, como la deflexión es de menos 5 milímetros, entonces hay que tener especial cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes aquí es que nosotros sustituyamos tal cual el 200 gigapascales por 300 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta por 5 milímetros. Y esto nos quedaría en una unidad que sería gigapascales por milímetro a la quinta. Pero es importante que para que nuestros números sean congruentes, tenemos que sustituirlo en una unidad que sea congruente con lo que tenemos del lado de la derecha de nuestra ecuación. Del lado de la derecha, ¿qué tenemos? ¿Qué unidades tenemos? Recordemos que en el lado de la derecha de la ecuación, la unidad que tenemos para este ejercicio va a ser kilonewton por metro al cubo. Entonces, es conveniente que nosotros tengamos en nuestro lado izquierdo también kilonewton por metro al cubo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo que tenemos que hacer es cambiar el momento de inercia que está en milímetros, cambiarlo a metros, y la deflexión que también está en milímetros, también cambiarla a metros. Y el modo de elasticidad que está en gigapascales, cambiarlo a pascales, que a su vez serían newton sobre metro cuadrado. Entonces nosotros ya tendríamos todo en metros y cuando se nos simplifique podemos tener que nos quedaría metros al cubo. Entonces ese es el proceso que se tiene que hacer. Hay que hacerlo con un poco de cuidado siempre cuando tengamos esta parte de las conversiones, porque aunque es un proceso sencillo, suele ser confuso. Entonces, lo que tenemos que cambiar es lo siguiente: tenemos que cambiar el momento de inercia y la deflexión, las tenemos que cambiar a metros. En realidad el modo de elasticidad no es necesario cambiarlo, pero generalmente va a convenir cambiarlo para que tengan la misma unidad que tenemos en la derecha. Entonces nosotros tenemos en la derecha kilonewton por metro al cubo, entonces nos conviene cambiar en la izquierda el modo de elasticidad a kilopascales, que al final de cuentas serían kilonewton sobre metro al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Para cambiar 200 gigapascales a kilonewton sobre metro cuadrado, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el 200 por 10 a la 6. Entonces tenemos que 200 por 10 a la 6 son kilopascales, que son kilonewton por metro al cuadrado. Este es el modo de elasticidad, pero acomodado en las unidades que requerimos. Ahora, para el momento de inercia tenemos que está en milímetros a la cuarta. Ojo con esta parte de a la cuarta. Esta es una de las partes que suele causar confusión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos acordamos de la conversión de los metros a milímetros o de los milímetros a metros, pero lineales. Nosotros sabemos que un metro lineal tiene 1000 milímetros lineales, pero lineales. En este caso, al ser a la cuarta,
no solo tiene 1000 milímetros, es decir, 1 metro a la cuarta no es equivalente a 1000 milímetros a la cuarta. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar nuestros factores de conversión. Sabemos que 1 metro tiene 1000 milímetros, entonces al final de cuentas, si yo quiero 4 metros, es decir, metro a la cuarta, entonces tendré que dividir entre 1000 4 veces nuestro número que tenemos aquí. Y es muy sencillo porque tenemos 300 por 10 a la 6. Cada que dividimos entre 1000, nada más es quitarle 3 ceros. Si nosotros dividimos 300 por 10 a la 6 una vez entre 1000, entonces nos quedará 300 por 10 a la 3. Otra vez entre 1000 nos quedará 300 por 10 a la 0. Otra vez entre 1000 nos quedará 300 por 10 a la menos 3 y otra vez entre 1000 nos quedará 300 por 10 a la menos 6. Es muy sencillo, quitamos 3 ceros cada vez que dividimos entre 1000, entonces en total quitamos 12 ceros, nos quedó 300 por 10 a la menos 6. También se puede hacer en la calculadora, puedes dividir 4 veces entre 1000, nada más que en la calculadora te va a dar 3 por 10 a la menos 4, que es exactamente lo mismo que 300 por 10 a la menos 6. Esa sería nuestra conversión para el momento de inercia y ya lo tendríamos el momento de inercia en metros a la cuarta. Ahora para la deflexión, que es de 5 milímetros, esta sí es muy sencillo, nada más se divide una vez entre 1000 porque son milímetros lineales. Entonces nos quedaría 0.005 metros. Estos son lineales. Entonces hay que observar qué es lo que pasa aquí. Tenemos por un lado el modo de elasticidad, lo tenemos como kilonewton sobre metro al cuadrado y tenemos el momento de inercia en metros a la cuarta y en la deflexión la tenemos en metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los metros a la cuarta con los metros al cuadrado se nos simplifican y nos queda metro cuadrado, y metro cuadrado por el metro nos queda metro al cubo. Al final de cuentas, el número que tenemos aquí nos va a quedar en kilonewton por metro al cubo. Entonces tendremos que nuestro resultado de ya esta multiplicación después de convertir las unidades va a ser menos 300 kilonewton por metro al cubo. Eso es lo que tenemos a la izquierda de la ecuación. Todo este análisis se hizo pues para que sea un poco más claro, lo fui explicando paso a paso, pero pues si te queda claro cómo hacerlo, no lo tienes que escribir todo, nada más con que convierta las unidades y estés trabajando con las unidades adecuadas. Ya que sabemos eso, entonces ahora sí vamos a igualar al otro lado de la ecuación. En el otro lado de la ecuación sabemos que x tiene que valer 6. ¿Por qué? Porque la deflexión es 5 milímetros justo cuando x es igual a 6. También ya sabemos que nuestra constante de integración 1 es 0 y nuestra constante de integración 2 también es 0. Entonces lo sustituimos los valores y nos quedará de la siguiente manera. Tenemos que menos ma por 6 al cuadrado entre 2 más ay por 6 al cubo entre 6 menos 5 doceavos por 6 a la cuarta. Y esto si lo simplificamos nos quedará de menos 18 ma más 36 ay menos 540. Recordemos que esos son kilonewton metro al cubo. Como tenemos kilonewton por metro al cubo a la izquierda y kilonewton por metro al cubo, se pueden igualar y entonces podremos despejar. El 540 lo pasamos para el otro lado, estaba restando, lo pasamos sumando y tenemos menos 300 más 540 kilonewton metro al cubo va a ser igual a menos 18 ma más 36 ay. Con esto tendremos que 240 va a ser igual a menos 18 ma más 36 ay. Esta sería una de nuestras ecuaciones. Recordemos que ya teníamos 3 ecuaciones. Las ecuaciones de la suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de momentos. Y esta sería una cuarta ecuación. Y tenemos 4 incógnitas que nos quedan. Porque en total en el ejercicio eran 6 incógnitas, pero ya sabemos la constante 1 y la constante 2, que ambas son 0. Además de esto también ya sabemos que AX vale 0, entonces ya tenemos 3 de nuestras 6 incógnitas resueltas, solo nos faltan 3 y tenemos 3 ecuaciones. Nos queda suma de fuerza en Y, suma de momentos y esta ecuación que acabamos de obtener. Entonces, recordando lo que sería la ecuación de la suma de momentos, nos había salido que ma menos 6ay más 180 es igual a 0. De aquí despejamos la que queramos, en este caso yo voy a despejar ma y tendremos que ma va a ser igual a 6ay menos 180. Entonces esto lo vamos a escribir en la ecuación que acabamos de obtener y nos quedaría lo siguiente. Tenemos que 240 va a ser igual a menos 18 que multiplica a ma
pero MA vale 6AY menos 180. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que 240 va a ser igual a 108AY más 3240 más 36AY. Entonces de aquí vamos a juntar los términos semejantes y entonces tendremos que 240 menos 3240 va a ser igual a menos 72AY. Entonces tendremos que menos 3000 va a ser igual a menos 72AY. Para encontrar el valor de Y despejamos y tenemos que nos queda de menos 3000 entre menos 72, lo que nos da un resultado de 41.667 kilonewtons. Es un resultado que es positivo y es el valor ya de nuestra reacción en A. En A nuestra reacción vale 41.667. Ya que tenemos el valor de AY, para encontrar el valor de MA simplemente sustituimos en la ecuación que tenemos en verde, donde está despejado MA, y tendremos que MA va a ser igual a 6 que multiplica AY, pero ya sabemos que AY vale 41.667, entonces lo sustituimos y tenemos que menos 180, entonces el resultado de MA va a ser igual a 70 kilonewton metro. Ya que tenemos esto, entonces pues ya podemos sustituir en nuestra sumatoria de fuerza en Y, que ya nos había salido que AY más B menos 60 es igual a 0. Como ya sabemos que AY vale 41.66, lo sustituimos y nos quedaría de 41.667 más B menos 60 es igual a 0. Y con esto obtendríamos el resultado de B, que es de menos 18.33 kilonewtons. Con esto ya tenemos las respuestas, lo que nos pedía el ejercicio, que eran las reacciones de nuestra viga. Ya tenemos AY, ya tenemos B, ya tenemos MA y AX nos había salido de 0. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.